No lo sabía entonces, pero la última vez que vi a mi madre sonreír así, sonreír de verdad, fue un fin de semana lluvioso de 1989. Habíamos alquilado una casita destartalada junto a un lago en las montañas Catskill. Yo tenía 6 años. Brianne aún usaba pañales. Mamá le había soltado el moño, lo había dejado caer suave sobre sus hombros, y se rió cuando papá quemó las salchichas. Fue la única vez que la recuerdo con aspecto de ingravidez. Ese recuerdo permaneció conmigo, no como una gran ambición, sino como algo más silencioso, como una promesa que no le hice a nadie. Años después, cuando tuve la oportunidad, compré un terreno en ese mismo lago. Diseñé una casa con amplios ventanales, vigas de madera y un porche envolvente para que se pudiera escuchar el agua por la noche. No se lo dije a nadie, pero la construí pensando en ella, un lugar donde pudiera retirarse. Un lugar donde pudiera relajarse de nuevo. Me llamo Ellen Whitman. Tengo 42 años. Dirijo una empresa de software boutique que fundé a los 30, tras dejar un trabajo corporativo que nunca me permitió desarrollar plenamente mi personalidad. No estoy casada ni tengo hijos. Me han llamado impulsiva, fría y eficiente, a veces al mismo tiempo, pero pago el dentista de mis padres. Envío los regalos a tiempo. Y durante 3 años, ayudé a pagar los préstamos estudiantiles de Brianne sin decírselo. Brianne, Bri para todos menos para mí, es 10 años más joven, rubia, llena de vida y con don de gentes. Siempre parecía saber cómo aparecer en el momento oportuno, con una sonrisa o una broma. No duró mucho en ningún trabajo, pero la gente se lo perdonaba. Apenas está encontrando su camino. Mamá solía decir, encontré el mío pronto. Nadie me llamó valiente por ello. Nuestros padres, Frank y Linda, trabajaban muchas horas en su ferretería cuando éramos niños. Eran personas decentes y cansadas. Nunca dejaron de pagar los impuestos, pero sí muchas cenas. Aprendí desde muy joven a mantener la casa en funcionamiento. Bri aprendió a caer bien. No los había visto mucho durante el último año. El trabajo me mantuvo en Seattle, y fui cauteloso después de la pandemia, sobre todo con mi madre, que había tenido un ataque de neumonía en 2021. Aún así, les enviaba noticias con regularidad. Los invitaba a la casa del lago los fines de semana. Siempre decían, quizás el mes que viene. Supuse que estaban esperando una temporada más tranquila. Para mí, la casa del lago no era solo una propiedad. Era lo único que había construido sin estrategia ni escala. Era un recuerdo convertido en madera y piedra. Y por mucho que me alejara del resto de la familia, me aferré a la creencia de que, cuando llegara el momento, le daría las llaves a mi madre y ella me diría, ¿te acordaste? Esa era la forma que tenía la historia en mi cabeza. Pero las historias no siempre las cuentan quienes las escriben. Era un domingo por la mañana a finales de abril. Acababa de servirme otra taza de café y me senté a revisar las cifras de un cliente. Mi teléfono vibró en el mostrador. Una notificación de Facebook. Brianne había etiquetado a nuestra madre en un álbum de fotos. La portada decía, sorprendiendo a mamá en el lugar más hermoso para celebrar 70 años increíbles y debajo, no podría haber pedido un mejor día con las personas que más la aman. Abrí el álbum lentamente. Mi pulgar se quedó flotando sobre la pantalla más tiempo del necesario. Cargó la primera imagen, mamá con un vestido azul pálido, riendo mientras se inclinaba sobre un pastel con rosas. Estaba sentada en la silla de mimbre de mi terraza acristalada, la que había recogido durante 3 horas porque me recordaba a ella. En la siguiente foto, la cámara se alejó. Vi el porche, el mío, lleno de luces de colores y faroles de papel. Bri estaba detrás de mamá, con las manos sobre los hombros, sonriendo como una niña que acaba de resolver el misterio de la Navidad. Un músico tocaba el violonchelo junto a la barandilla. El lago brillaba al fondo. Cada ángulo describía la casa que construí, las vigas de cedro, la larga mesa de roble, las encimeras de cuarzo que dudé durante semanas. Todo. Pero ni una sola parte de mí estaba allí. Seguí navegando. Primos, vecinos, algunos amigos de la Universidad de Bri a quienes no veía desde su tercera fiesta de graduación. El señor Baker, todavía con su chaleco de pesca, de pie junto a la chimenea que yo había diseñado a medida. Se brindaron, se retiraron los platos, se encendieron las velas. No me mencionaron, ni una sola vez. Ni en los subtítulos ni en las etiquetas.
Llamé a Bri. No hubo respuesta. Minutos después llegó un mensaje de texto. Hola. Sí, fue un poco de último minuto. No pensé que estarías en la ciudad. Mamá necesitaba que la llevaras. Resultó tan dulce. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras empezaron a desenfocarse. Entonces, llamé a mi madre. Respondió enseguida. Ellen, qué alegría oír tu voz. Celebraste tu cumpleaños en la casa del lago. Dije, tras una pausa. Ah, sí. Bri lo organizó todo. Se encargó de todo. Lo sabías y no pensaste en decírmelo. Bueno, pensamos que estabas trabajando y Bri dijo que era un aviso con poca antelación. La verdad es que fue solo una cosa pequeña. 40 personas en una fiesta con catering no es poco, mamá. Bueno, no se trataba del tamaño. Se trataba de la sensación. Bri la hacía especial. Era mi casa. Otra pausa, más larga. Bueno, no sueles venir, cariño. Y Bri se encargó de todo. Yo solo aparecí y sonreí. Me quedé pensando en eso. Luego añadió, casi con alegría, sabes que no te gustan las multitudes. Me importa cuando me borran de la imagen. Ay, Ellen, no te pongas dramática. Solo era una fiesta. Esa noche, abrí una botella de vino que había comprado en un viaje a Florencia. La había estado guardando para ese mismo día, para brindar con mamá. En cambio, me senté solo en la terraza trasera, observando cómo la bahía se tornaba plateada al anochecer. Bebí 2 vasos y luego tiré el resto por el desagüe. Más tarde esa noche, Bri publicó más fotos. En una de ellas, mamá sostenía un chal que le había enviado la Navidad pasada. El pie de foto decía, nunca se ha sentido tan querida. No respondí los mensajes de Bri después de esa noche. No encontraba una sola frase que no sonara insignificante o cruel. En cambio, saqué un cuaderno viejo del cajón de la cocina, de esos que usaba en la universidad. Páginas rayadas, sin ningún detalle. Lo abrí por el primer espacio en blanco y empecé a anotar lo que recordaba. El invierno de gripe de 1996. Tenía 13 años. Mamá y papá se contagiaron a la vez. Preparé sopa, lavé la ropa y llamé a papá para avisar que estaba enfermo. Bri tenía 3 años. Lloraba constantemente pidiendo que alguien le leyera. Así que grabé mi voz en un casete y se lo dejé junto a su cama. En 2008, cuando Brino presentó el examen final y casi pierde su beca, conduje 6 horas durante la noche para hablar con el decano. Aprobó. Nunca preguntó cómo sucedió. Nunca se lo dije. En 2015, cuando la tienda de papá casi cerró, transferí dinero a su cuenta. Mamá pensó que era un reembolso de impuestos. Papá dijo que fue suerte. No preguntaron de dónde venía. Anoté cada cosa silenciosa que había hecho. Y luego paré. No porque se me acabaran, sino porque me di cuenta de cuántas de ellas nunca se suponía que fueran vistas. En realidad, no. Ese era el problema. Había pasado tanto tiempo creyendo que lo correcto no necesitaba público. Esa creencia ya no se sostenía. Bri no era malvada. Simplemente dominaba la visibilidad. Entendía cómo moverse por el mundo de una forma que atraía la atención como el polen. Daba abrazos frente a las cámaras. Escribía notas a mano y las dejaba sobre almohadas. Recordaba los cumpleaños y hacía que todo brillara. Yo trabajaba tras las paredes. Una semana después de la fiesta, llamé a la administradora de la propiedad de la Casa del Lago. Le pedí que programara una limpieza a fondo y me enviara el informe. Dudó. Pensé que te parecía bien el evento, dijo. Bri dijo que era una reunión familiar y que tú lo aprobabas. ¿Te dijo eso? Sí, señora. Dijo que todo estaba arreglado. De lo contrario, no habría permitido una fiesta. Había unos 40 invitados y comida preparada. Alguien derramó vino en el solarium. Hicimos todo lo posible por limpiarlo. Cuando llegaron las fotos, las examiné como si fueran una prueba. Mi alfombra clara ahora tenía una mancha granate oscura, apenas disimulada bajo la manta. Había arañazos en el suelo del pasillo y una esquina desconchada en la isla de la cocina que encargué a Rick Lamdoak. No fue solo daño. Fue un permiso tomado sin pedirlo. Los invité a cenar. No fue una llamada dramática, solo un mensaje en el chat familiar. Me encantaría verlos a todos a cenar el próximo sábado. Llevaré comida. Su sitio a las 6. Nadie preguntó por qué. Nadie se negó.
Llegué con una lasaña, una ensalada y una botella de vino. Nadie la tocó. La casa olía a limpiador de limón. Brilla estaba allí, acurrucada en el sofá con leggings y una sudadera que decía: solo buenas vibras. Frank se sentó en su reclinado, hojeando la tele con el volumen apagado. Linda estaba ocupada con las servilletas. Nadie mencionó la fiesta. Terminamos la ensalada antes de que yo dijera: ¿podemos apagar la tele? Tengo algo que quiero repasar. Frank pareció sorprendido, pero tomó el control remoto. La habitación quedó en silencio. Saqué mi portátil. Quiero enseñarte algunas cosas, dije. Primero, la foto de la mancha de vino. Luego, los arañazos profundos en el suelo del pasillo. El desconchón en la isla de la cocina. Hice clic lentamente, dejando que cada imagen se quedara grabada en mi memoria. Estas son de la casa, dije, después de la fiesta. Bree se movió. Vale, pero es solo un poco de desgaste, Ellen. Fue una celebración. No preguntaste, dijo encogiéndose de hombros. Era el cumpleaños de mamá. Seguro que estabas trabajando de todas formas. No respondí. Simplemente pasé a la siguiente diapositiva. Una captura de pantalla de la publicación de Bree en Facebook, la que decía que estaba rodeada de todos los que más querían a mamá. Linda dejó el tenedor. Fue un día precioso, dijo en voz baja. Todos se unieron. Bree lo hizo posible. ¿Y no se te ocurrió invitarme?, dije. Dimos por sentado que estabas ocupado, preguntó Frank. Has estado mucho tiempo fuera de la ciudad últimamente. No lo olvidaste, dije. Tomaste una decisión. Bree se cruzó de brazos. Vamos. Actúas como si esto fuera una gran traición. Era una fiesta. Pensamos que era mejor no presionarte. ¿Mejor para quién? No sé. Ellen, siempre lo complicas todo. Siempre hay papeleo, un sistema, una política. Construiste esta casa perfecta y luego te fuiste a trabajar. La llenamos un día. Eso es todo. La miré. Usaste mi silencio como permiso. La habitación estaba en silencio. Frank se aclaró la garganta. ¿Y ahora qué? ¿Quieres una disculpa? ¿Quieres que paguemos un sofá nuevo o algo? Sí, dije. Lo hago. Bree se rió. ¿En serio le estás cobrando a tu propia familia? Te hago responsable del daño y de usar mi propiedad sin consentimiento. Si les hubiera hecho esto a cualquiera de ustedes, sé cómo habría terminado. Linda habló con dulzura. Cariño, esto no es algo corporativo. Es algo familiar. No, dije. Son ambas cosas. Parpadearon. Construí esa casa con la idea de que algún día mi madre viviera allí. Diseñé cada centímetro pensando en ella. Y luego la usaste para una fiesta que me excluyó. Reescribiste la historia. Y usaste mi nombre para hacerlo. Bree abrió la boca y luego la cerró. Yo cerré la computadora portátil. No tienes que estar de acuerdo, pero si tienes que entender esto de ahora en adelante. Si quieres usar la casa, lo pides. Si rompes algo, lo arreglas. Si soy parte de esta familia, tengo derecho a estar en la habitación. No solo en la cuenta bancaria. Nadie habló por un rato. La lasaña permaneció intacta. Afuera, una campanilla de viento tintineó débilmente. Frank finalmente dijo: quizás podríamos haberlo manejado de otra manera, pero esto se siente duro. Lo mismo ocurrió con el borrado. Dije, me puse de pie, recogí mis cosas y me detuve en la puerta. No solo me olvidaste, me dejaste fuera a propósito. No permitiré que vuelva a suceder. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico. Tenía 3 archivos adjuntos: una factura en PDF, un contrato de uso de la propiedad y una comparación de fotos previas y posteriores al evento. La factura ascendía a $46,084. Desglosé la limpieza profesional, la reparación de la tapicería y los retoques del suelo. Sin margen de beneficio, solo las cifras. El segundo documento era una política de uso. Nada drástico. 4 puntos clave. Se requiere solicitud por escrito con 2 semanas de anticipación. Depósito por daños reembolsable de $1,000. Documentación fotográfica previa y posterior al uso. Exención de responsabilidad firmada para todos los huéspedes. Se lo envié a Bree, Frank y Linda con una breve nota. De ahora en adelante,
Si desea acceder a la casa del lago, siga estas pautas. Como siempre, con gusto compartiré lo que he construido, pero con respeto. Una hora después, Bri publicó en Instagram una foto de su madre sosteniendo una lámina enmarcada de la fiesta. Pie de foto. Hay quienes olvidan el amor cuando buscan dinero. Nosotros no. Ella no me etiquetó. No tenía por qué hacerlo. Frank me llamó esa noche. No parecía enojado, solo cansado. ¿Era realmente necesario todo eso? Creo que sí. Estás convirtiendo esto en algo que no tiene por qué ser. No, papá. Lo estoy transformando en lo que ya era. Suspiró. Siempre has sido muy particular y siempre la has dejado actuar como si tuviera cosas que no tenía. Pagar. Hubo una larga pausa. Sé que han hecho mucho. Es solo que odio verlos tan divididos. Yo también lo hice. Hasta que me di cuenta de que era el único que mantenía unidas las piezas. Más tarde esa noche, recibí una respuesta de Bri. Solo una línea. ¿De verdad crees que esto te hace parecer fuerte? No respondí. A la mañana siguiente, transferí el sistema de cerradura inteligente de la casa a un perfil de acceso restringido. No los bloqueé. No cambié las cerraduras. Simplemente hice que la puerta hiciera preguntas primero. Pasó casi un mes antes de que lo visitaran. Frank había enviado un mensaje de texto primero. Vendremos el sábado, si te parece bien. Sin agenda, solo nosotros. Dije que sí y luego pasé la mañana limpiando una casa que no parecía desordenada. Llegaron justo después del mediodía. Linda trajo barras de limón en un recipiente de plástico, el mismo que usaba cuando yo era niño. Frank trajo una silla plegable para el porche. Le ofrecí café. Al principio no hablamos mucho. Linda deambulaba lentamente por la casa. Se detuvo en el solario, donde había estado la mancha de vino. La tela parecía limpia, pero vi sus dedos recorriendo el borde del reposabrazos. De todos modos, conservaste las campanillas, dijo suavemente, señalando con la cabeza hacia el porche. Suenan mejor con el viento que en teoría, respondí. Nos sentamos los tres. Ese día, el lago estaba llano y gris, con esa quietud que te oprime las costillas. Frank finalmente rompió el silencio. Creo que nos acostumbramos a que fueras tú quien se encargara de todo. Yo me encargué de todo, dije. Él asintió en silencio. Supongo que empezamos a creer que eso significaba que no necesitabas nada a cambio. Linda miró hacia su regazo. No sabía cuánto te costaba ser tan capaz. No respondí de inmediato. En cambio, busqué en el cajón de la mesita de noche y saqué una foto mía a los 13 años, sosteniendo un pastel que había hecho con una mezcla preparada, con el brazo sobre los hombros de mi madre. No había brisa en ella, solo nosotras dos. Linda lo tomó en sus manos. Su rostro no cambió, pero algo cambió. Me olvidé de este día, dijo. No lo hice. Nos sentamos en silencio otra vez, pero ahora era diferente. No estaba vacío, sino lleno de cosas que ninguno de nosotros podía expresar con palabras. Cuando ya se marchaban, Frank se giró en la puerta. ¿Todavía quieres que este lugar sea suyo algún día? Miré al porche. El viento había arreciado. Las campanas respondieron por mí. Bri nunca se disculpó, ni con palabras. Pero 2 semanas después, llegó un pago a través de CEL 146.084. Sin nota, sin asunto, solo el importe exacto de la factura. Lo miré fijamente durante un largo rato antes de aceptarlo. Unos días después, organicé un brunch en la casa del lago. Nada del otro mundo. Solo Frank, Linda, yo y un sencillo banquete de huevos, fruta y magdalenas. Sin velas, sin brindis, sin hashtags. Puse 4 lugares, pero solo se llenaron 3. La cuarta silla quedó vacía. No hice ningún comentario al respecto. Ellos tampoco. No se trataba de un castigo. No era un mensaje. Era solo un espacio abierto para alguien que una vez decidió que yo no pertenecía a mi propia casa. Después de recoger los platos, Linda se quedó junto a la ventana. Observó el lago un rato y luego dijo: «Es realmente hermoso aquí». Asentí. Ella se giró hacia mí. «No tenías por qué invitarnos». «Lo sé». Afuera, el viento soplaba entre los árboles como siempre. Las campanillas golpeaban suavemente la viga del porche. Una nota, luego otra, y de nuevo silencio. «No te pido que te pongas de mi lado.
Pero hay mañanas en las que aún recuerdo esa foto, el pastel de cumpleaños, la sonrisa de mi madre, mi casa y mi ausencia. Nadie tachó mi nombre. Simplemente nunca lo escribieron. A veces lo que más duele no es lo que se dice. Es lo que se decide en silencio, sin ti. Sin portazos, sin gritos, solo un asiento. Construiste una habitación que abriste silenciosamente, se llenó sin ti. Si alguna vez has sido de los que dieron en silencio. Si alguna vez descubriste que la historia familiar se contaba sin tu nombre, entonces quizás sepas lo que es ser borrado con una sonrisa. No te pido que comentes ni que me expliques. Solo esto. ¿Qué palabra te hubiera gustado que te dijeran? Una palabra que esperabas. Una palabra que aún escuchas, incluso en silencio. Déjalo abajo. Sin juicios ni detalles. Solo. Llegaron justo después del mediodía. Linda trajo barras de limón en un recipiente de plástico, el mismo que usaba cuando yo era niño. Frank trajo una silla plegable para el porche. Le ofrecí café. Al principio no hablamos mucho. Linda deambulaba lentamente por la casa. Se detuvo en el solario, donde había estado la mancha de vino. La tela parecía limpia, pero vi sus dedos recorriendo el borde del reposabrazos. De todos modos, conservaste las campanillas, dijo suavemente, señalando con la cabeza hacia el porche. Suenan mejor con el viento que en teoría, respondí. Nos sentamos los tres. Ese día, el lago estaba llano y gris, con esa quietud que te oprime las costillas. Frank finalmente rompió el silencio. Creo que nos acostumbramos a que fueras tú quien se encargara de todo. Yo me encargué de todo, dije. Él asintió en silencio. Supongo que empezamos a creer que eso significaba que no necesitabas nada a cambio. Linda miró hacia su regazo. No sabía cuánto te costaba ser tan capaz. No respondí de inmediato. En cambio, busqué en el cajón de la mesita de noche y saqué una foto mía a los 13 años, sosteniendo un pastel que había hecho con una mezcla preparada, con el brazo sobre los hombros de mi madre. No había brisa en ella, solo nosotras dos. Linda lo tomó en sus manos. Su rostro no cambió, pero algo cambió. Me olvidé de este día, dijo. No lo hice. Nos sentamos en silencio otra vez, pero ahora era diferente. No estaba vacío, sino lleno de cosas que ninguno de nosotros podía expresar con palabras. Cuando ya se marchaban, Frank se giró en la puerta. ¿Todavía quieres que este lugar sea suyo algún día? Miré al porche. El viento había arreciado. Las campanas respondieron por mí. Bri nunca se disculpó, ni con palabras. Pero 2 semanas después, llegó un pago a través de CEL 146.084. Sin nota, sin asunto, solo el importe exacto de la factura. Lo miré fijamente durante un largo rato antes de aceptarlo. Unos días después, organicé un brunch en la casa del lago. Nada del otro mundo. Solo Frank, Linda, yo y un sencillo banquete de huevos, fruta y magdalenas. Sin velas, sin brindis, sin hashtags. Puse 4 lugares, pero solo se llenaron 3. La cuarta silla quedó vacía. No hice ningún comentario al respecto. Ellos tampoco. No se trataba de un castigo. No era un mensaje. Era solo un espacio abierto para alguien que una vez decidió que yo no pertenecía a mi propia casa. Después de recoger los platos, Linda se quedó junto a la ventana. Observó el lago un rato y luego dijo: «Es realmente hermoso aquí». Asentí. Ella se giró hacia mí. «No tenías por qué invitarnos». «Lo sé». Afuera, el viento soplaba entre los árboles como siempre. Las campanillas golpeaban suavemente la viga del porche. Una nota, luego otra, y de nuevo silencio. No te pido que te pongas de mi lado. Pero hay mañanas en las que aún recuerdo esa foto, el pastel de cumpleaños, la sonrisa de mi madre, mi casa y mi ausencia. Nadie tachó mi nombre. Simplemente nunca lo escribieron. A veces lo que más duele no es lo que se dice. Es lo que se decide en silencio, sin ti. Sin portazos, sin gritos, solo un asiento. Construiste una habitación que abriste silenciosamente, se llenó sin ti. Si alguna vez has sido de los que dieron en silencio. Si alguna vez descubriste que la historia familiar se contaba sin tu nombre, entonces quizás sepas lo que es ser borrado con una sonrisa. No te pido que comentes ni que me expliques. Solo esto. ¿Qué palabra te hubiera gustado que te dijeran? Una palabra que esperabas.
Una palabra que aún escuchas, incluso en silencio. Déjalo abajo. Sin juicios ni detalles. Solo,